Hola, bienvenido a este video. Voy a comenzar haciéndote una pregunta. ¿Se puede clasificar la literatura? Sí, no, ¿por qué? Ponle pausa a este video y piensa en la respuesta a la pregunta mencionada. Una vez que hayas determinado tu respuesta, permíteme explicarte. La literatura se puede clasificar gracias a los géneros literarios. Estos son categorías en que se pueden clasificar las obras literarias de acuerdo a su contenido. Los géneros literarios se dividen en tres: el narrativo, lírico y dramático. A continuación te explico cada uno. Género narrativo. Los elementos del género narrativo son el narrador, que es la persona que narra los hechos. Puede ser narrador interno, es decir, es un personaje de la obra. Puede ser el protagonista o el secundario. El secundario es aquel personaje que acompaña al protagonista, le ayuda, le aconseja, pero él no es quien realiza los hechos. El narrador también puede ser externo, es decir, no es un personaje de la obra, no participa en los hechos, pero sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, narrador interno. Yo ayer estaba jugando fuera de mi casa. Es narrador interno, y narrador externo sería el niño estaba jugando afuera de su casa. Es decir, yo no estaba jugando, pero sé que el niño lo estaba haciendo y lo estoy contando. Otro elemento son los personajes, que son los seres que participan o componen el texto. Pueden ser desde animales, cosas o personas. El tiempo es cuándo ocurren los hechos y cuándo duran estos. Es decir, la historia ocurrió al principio del día y duró toda la tarde. Los acontecimientos son los sucesos o hechos que dan continuación a la historia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es si Juan se peleó con Vicente, o si a Fernanda se le perdió su celular, etcétera. Son los sucesos que le dan la emoción al cuento. Y por último está el espacio, que es el lugar físico en donde se desarrolla la historia, que ya es, como habíamos dicho, en otros géneros, es el lugar. Puede ser la casa, puede ser el parque, puede ser una ciudad, o incluso este espacio puede ser algo imaginario. No sé, como dentro de un videojuego o en un fuera del espacio, entre otros. Existen diversos subgéneros, los cuales están compuestos por un narrador, que es aquella persona que relata los hechos, acontecimientos, etcétera. Y estas aventuras que se narran son ficticias. El primer subgénero es el cuento, que sus características son que es breve, tiene pocos personajes, aproximadamente entre 4 o 5, y hay poco detalle en el tiempo o espacio. Es decir, nada más se menciona que esto sucedió en mi casa o esto sucedió fuera del parque de la escuela, y el tiempo es durante el día. No hay mucho detalle en ello. Posteriormente está la novela, que es una extensión mucho más larga. Por lo tanto, hay mayor cantidad de personajes, mayores problemas, mayores lugares, tiene mayor duración. No sé, como en el cuento duró un día, bueno, la novela va a durar aproximadamente varias semanas. Y por ello, pues hay mayor cantidad de detalles. Luego está el mito, que son historias ficticias que narran a héroes, a dioses, sobre sus aventuras, sus hazañas, sus grandes logros. Y se trata de explicar hechos o fenómenos, es decir, quieren dar a conocer el origen del agua, el origen del sol, de la tierra, las plantas, las personas, entre otras. Luego está la leyenda, que es muy similar al mito, pero se diferencia en que los personajes son sobrenaturales, es decir, tienen características muy ficticias o fuera de la realidad, como la Llorona, el jinete sin cabeza, y el lugar y tiempo es realista, es decir, sucede en un lugar que ya conocemos, como Monterrey, Oaxaca, Querétaro. Es algo que existe,
y se habla usualmente sobre las costumbres o tradiciones de una comunidad. Es decir, se narra detalles sobre cómo las personas vivían, cómo se vestían, qué pensaban y demás cosas, ¿verdad? Y por último está la fábula, está la de, como ejemplo, se puede decir que es la de el zorro y las uvas, la liebre y la tortuga, y etcétera. Sus características son que son breves, los personajes son animales, usualmente son animales. Al final de la fábula ya tiene una moraleja que es la lección que quiere que aprendas y por ello tiene un fin didáctico, es decir, desea que el lector aprenda algo. La estructura se compone primero por una introducción donde se da a conocer los personajes, sus características, cómo son, sus nombres, etc. Luego está el nudo. Ahí los personajes ya una vez que se conocen, se les presenta un problema que deben de solucionar. Y el desenlace ya se resuelve el problema o el conflicto que tenían y ya se decide si hay un final feliz, triste, etc. Pasemos al género lírico. Seguramente la lírica ha estado presente en tu día a día sin que lo notes. Cuando escuchas tu canción favorita en la radio, por ejemplo, o tal vez en algún momento de tu vida escolar tuviste que aprenderte un poema y recitarlo en una fecha importante. Pues bien, el género lírico se refiere a los textos escritos en verso, como pueden ser los poemas o las canciones. No existe una fecha exacta que determine el inicio del género lírico. Sin embargo, surge en la época de culturas muy antiguas, cuando las ideas y los pensamientos del ser humano se fueron haciendo cada vez más complejos y se quería expresar más allá de lo cotidiano. En cuanto a las características del género lírico, este utiliza estrategias propias de la literatura que enriquecen el lenguaje a propósito, para retratar la realidad de forma figurada. Por ello, hace uso de figuras retóricas que embellecen el lenguaje. Un ejemplo de figuras retóricas son las metáforas. En la oración, tus cabellos de oro, existe una metáfora que describe en sentido figurado el cabello rubio de una persona. Además, sabemos que los poemas transmiten los sentimientos, emociones y creencias del autor, por lo que se trata de textos subjetivos. Estos pueden abordar temas diversos como lo son el amor, la vida, la guerra, la libertad, entre otros. También requieren de musicalidad, es decir, rima y ritmo que le añadan un efecto musical a las creaciones. En cuanto a las funciones del lenguaje presentes en el género lírico, se destacan la poética y la emotiva. La primera se refleja cuando se crea belleza a través de la palabra, es decir, cuando el emisor modifica el lenguaje con fines estéticos. La segunda se presenta cuando se da a conocer las ideas y los sentimientos del autor. Ok, ahora el género dramático. Primeramente, un poco de historia. El género dramático surgió en la antigua Grecia durante las celebraciones que se realizaban al dios Dionisio, el cual es el dios del vino. Algo importante mencionar es que el género dramático representa algún conflicto o episodio de la vida de los seres humanos y tiene como finalidad propiamente representarse en un escenario. Esto pues a través del uso de diferentes actores. Todo esto lo hace mediante el uso del diálogo. Ahora bien, ¿qué estructura tiene el género dramático? Pues se puede dividir en tres, que es primeramente la presentación o exposición, después el nudo o clímax y finalmente el desenlace. Ok, la presentación o exposición. En esta parte se explican los datos más importantes de la obra, los datos fundamentales para que el espectador pueda entender de qué se va a tratar y es el inicio de la misma, por lo cual se puede decir que es el primer acto. Si bien las obras se dividen en actos y en escenas, es importante mencionar que un acto se va a marcar cuando se abre y se cierra el telón y una escena puede ser simplemente cuando entra y sale un personaje o se cambia de escenario. Ahora bien, después sigue el nudo.
El nudo suele ser la parte más larga de la obra y también se le denomina clímax. En esta parte precisamente es donde se complica la obra, donde se presenta un problema para el protagonista, el cual tendrá que resolver. Finalmente está el desenlace. El desenlace es el momento en el cual se resuelve el problema que se planteó en el punto anterior, es decir, el problema que estaba afrontando el protagonista. Hay que mencionar que dentro de este género literario hay subgéneros, de los cuales hablaremos de los mayores, que son tragedia, comedia y drama. La tragedia es cuando hay finales trágicos y los personajes suelen estar dominados por sentimientos fuertes, como el odio, el amor, la envidia, y busca provocar en el lector sentimientos de horror y compasión. En la comedia, los autores buscan que a través de la risa los espectadores reflexionen. El protagonista tiende a estar en conflicto con el antagonista siempre y se tiende a la exageración y a ridiculizar a los personajes. Todo esto con la finalidad de causar risa en el espectador. Finalmente, el drama, que también se le puede llamar tragicomedia porque mezcla tanto la tragedia como la comedia, es aquel subgénero en el cual se acerca más a la realidad. ¿Por qué? Porque en la vida real o en la vida cotidiana las personas podemos pasar tanto por momentos alegres como por momentos trágicos. Por esto, en el desenlace, el protagonista puede vencer como ser vencido, por lo mismo, para acercarse más a la realidad. Y bien, ¿qué te ha parecido el video? ¿Crees saber lo suficiente sobre géneros literarios? Bien, haz la prueba entrando al link que aparece en pantalla. Contesta las preguntas y verás tu resultado. ¿Crees que puedas lograr una puntuación perfecta? No olvides retar a tus amigos a participar.